En una casa pequeña de paredes descascaradas en Iztapalapa, Ciudad de México, vivía María Fernanda Gutiérrez, una joven de 21 años con un talento que casi nadie conocía. Sus días comenzaban antes del amanecer, cuando aún no se escuchaban los vendedores callejeros ni el bullicio de los camiones, y el cielo gris apenas dejaba entrever el sol. Ella salía a correr con unos tenis viejos heredados de un primo y un cronómetro que apenas funcionaba. Su madre preparaba café aguado en silencio, mientras su abuela la observaba con orgullo desde la puerta, sosteniendo una foto arrugada de su difunto esposo, quien había sido corredor en su juventud. A pesar de su entorno humilde y de no tener patrocinadores, María Fernanda entrenaba con una disciplina casi obstinada. Sabía que en unas semanas enfrentaría el Campeonato Panamericano de Atletismo y que su rival sería nada menos que la invencible Ashley Thompson. Don Roberto, su entrenador, la esperaba cada mañana en la pista polvorienta de la secundaria abandonada, donde practicaban desde hacía años. Era un hombre canoso, con el rostro curtido por el sol y los recuerdos de haber representado a México en los Juegos Olímpicos de los años 80. Nadie entendía por qué seguía entrenando gratis a una muchacha sin futuro aparente, pero él veía en María Fernanda una determinación que no encontraba en ningún otro atleta. Le hablaba poco, pero cada palabra suya pesaba. Le enseñaba a correr sin miedo, a no mirar los tiempos de los demás, a escuchar el ritmo de su propio cuerpo. Mientras otros atletas contaban con laboratorios, fisioterapeutas y dietas costosas, ellos solo tenían agua con sal, un reloj de plástico y una fe terca que parecía crecer con cada entrenamiento. Ese mes sería su prueba definitiva, y ambos lo sabían sin decirlo. El anuncio oficial de que Ashley Thompson competiría en el Campeonato Panamericano cayó como un balde de agua fría en el pequeño mundo de María Fernanda. Los noticieros deportivos la presentaban como la favorita indiscutible, con videos de sus entrenamientos en modernas instalaciones y entrevistas donde hablaba con seguridad, casi con soberbia. En cambio, nadie mencionaba a María Fernanda. Ni siquiera aparecía en la lista de posibles sorpresas que publicaban los portales especializados. Su madre trataba de ocultar el miedo cada vez que veía esas noticias, mientras su abuela le rezaba en silencio. Don Roberto, sin embargo, parecía inmune al ruido mediático. Le dijo que el verdadero enemigo no era Ashley, sino el miedo a no creerse capaz. Así, cada día María Fernanda corría un poco más rápido, empapada en sudor y polvo, como si cada zancada fuera un grito silencioso para probar que pertenecía a esa pista, aunque nadie lo creyera. Una tarde, mientras corría sus repeticiones de velocidad, sintió un pinchazo agudo en la pierna izquierda y cayó al suelo. El dolor era tan intenso que apenas podía moverse. Don Roberto corrió hacia ella, revisó su pierna y guardó silencio por unos segundos que parecieron eternos. «No está rota, pero necesitas parar unos días», dijo finalmente. María Fernanda sintió un nudo en la garganta. Parar significaba perder ritmo, justo antes de la competencia. Pasó los siguientes días en casa, inmóvil, escuchando el murmullo del vecindario y el sonido lejano de los entrenamientos en la pista. Su padre, enfermo desde hacía años y siempre en silencio, apareció en su cuarto una noche y le dejó un pequeño sobre con billetes arrugados, sus ahorros. No dijo nada, solo le acarició el cabello. Ese gesto, más que cualquier medicina, la hizo decidir que volvería a la pista, aunque tuviera que hacerlo cojeando. Cuando por fin volvió a la pista, la pierna aún dolía, pero María Fernanda decidió ignorarlo. Llegó antes del amanecer y encontró a don Roberto ya esperándola, con su gorra vieja y un termo de café en la mano. Él no le preguntó cómo se sentía, solo le entregó el cronómetro y le indicó que calentara despacio. Esa mañana no cronometraron nada, solo caminaron juntos alrededor de la pista en silencio, mientras el sol comenzaba
comenzaba a teñir de naranja los muros grafiteados. Don Roberto le habló entonces de su propia carrera, de cómo había corrido lesionado en unos Juegos Olímpicos, no por heroísmo, sino porque sabía que era su única oportunidad. Le dijo que el dolor pasa, pero la oportunidad no vuelve. María Fernanda lo escuchó sin interrumpirlo y por primera vez en días sintió que su miedo se transformaba en algo distinto, en una necesidad urgente de demostrar que podía hacerlo. Los días siguientes fueron un torbellino de esfuerzo y pequeñas victorias. Cada mañana, María Fernanda lograba correr un poco más rápido sin que la pierna protestara tanto. Don Roberto anotaba los tiempos en un cuaderno viejo y sonreía apenas, como si no quisiera que ella se confiara. En casa, su madre cosía sus clavos desgastados para que resistieran una carrera más, y su abuela colocaba una vela encendida junto a la foto del abuelo. El barrio entero empezó a notar su rutina. La muchacha flaca que salía a correr con el cielo todavía oscuro, que volvía empapada en sudor cuando los demás apenas despertaban. Nadie entendía del todo lo que hacía, pero algunos empezaron a saludarla con respeto. María Fernanda sentía que el tiempo se le escapaba, que el campeonato se acercaba como un tren imparable, pero también que su cuerpo empezaba, por fin, a responderle con una fuerza nueva. Una mañana, mientras estiraban en silencio, don Roberto le entregó un sobre sellado con el logo de la federación. María Fernanda lo abrió con manos temblorosas. Era la confirmación oficial de su participación en el campeonato panamericano. El papel estaba arrugado y manchado de sudor cuando terminó de leerlo. No lloró, pero su pecho se apretó con una mezcla de orgullo y vértigo. Don Roberto solo le dijo: «Ahora sí, todo cuenta». Desde ese día, cada entrenamiento se volvió más exigente. Practicaban salidas explosivas bajo el sol abrasador. Corrían series cronometradas hasta que las piernas le ardían y hacían ejercicios de resistencia con pesas improvisadas hechas con botellas llenas de arena. Cada tarde, al llegar a casa, María Fernanda se tumbaba en el suelo, exhausta, mientras su madre le ponía compresas frías en las piernas. Su cuerpo dolía, pero por primera vez empezaba a sentirse como una atleta real. Las noticias sobre Ashley Thompson seguían inundando las redes. Videos de sus entrenamientos mostraban gimnasios relucientes, entrenadores personales, masajistas y nutricionistas a su disposición. Los comentaristas hablaban de su velocidad como inhumana y aseguraban que no tenía rival en el continente. María Fernanda no podía evitar ver esos videos por las noches, sola en su cuarto, con la pantalla del teléfono iluminando su rostro cansado. A veces sentía un nudo en el estómago, como si estuviera a punto de hacer el ridículo ante el mundo entero. Pero entonces miraba la foto de su abuelo que su abuela había colgado en la pared y recordaba las palabras de don Roberto: «No compitas contra su fama, compite contra el reloj». Con esa frase en la cabeza, dejaba el teléfono a un lado y se dormía temprano, decidida a levantarse antes del sol para seguir corriendo mientras otros todavía soñaban. Faltando solo una semana para el campeonato, don Roberto decidió que era hora de probarla en condiciones reales. La llevó a una pista profesional en el centro deportivo de la ciudad, un lugar que parecía de otro mundo para ella. Tartán, rojo impecable, gradas enormes y relojes electrónicos en cada curva. María Fernanda sintió que todos la miraban, aunque apenas había unas pocas personas entrenando. Hizo las salidas de los bloques con el corazón acelerado, temblándole las manos. Sus tiempos no eran espectaculares, pero estaban muy cerca de los registros oficiales de Thompson. Cuando don Roberto le mostró el cronómetro, ella no dijo nada, solo apretó los labios. Por primera vez, la posibilidad de ganar dejó de parecer un sueño absurdo y empezó a sentirse como una amenaza real para el dominio que todos daban por hecho. Salieron de allí sin hablar mucho, pero con una nueva chispa en los ojos. Esa misma noche, mientras cenaban frijoles con tortillas en la mesa de la cocina, su madre rompió el silencio y le preguntó si tenía miedo. María Fernanda tardó en responder. «Sí, pero más miedo me da no intentarlo», dijo finalmente, y su madre asintió en silencio, con los ojos brillantes. Su abuela, en cambio,
sonrió como si hubiera esperado toda la vida oír esas palabras. Luego sacó de un cajón una cinta roja que había guardado desde que su esposo corrió su última carrera y se la ató en la muñeca. «Para que corras con él», dijo. María Fernanda no pudo hablar. Se acostó temprano, abrazando esa cinta como si fuera un talismán. Esa noche no soñó con la pista ni con Thompson, sino con su familia sentada en las gradas, aplaudiendo mientras el himno de México sonaba en un estadio que ella aún no conocía, pero que ya sentía suyo. El día previo al viaje al campeonato panamericano amaneció gris y húmedo. María Fernanda pasó la mañana preparando su pequeña maleta, 2 mudas de ropa, sus clavos remendados y la cinta roja en la muñeca. Don Roberto llegó puntual, con un folder lleno de papeles y su gorra deslavada. No hicieron discurso ni brindis de despedida. Solo se abrazaron fuerte frente a la casa mientras la madre y la abuela miraban desde la puerta con ojos brillantes. Subieron al autobús rumbo al aeropuerto, entre vendedores ambulantes y el tráfico caótico de la ciudad. Durante el trayecto, María Fernanda miraba por la ventana con el estómago apretado, tratando de imaginar cómo sería compartir la pista con atletas de talla mundial. Don Roberto dormitaba a su lado, como si viajar a un campeonato continental fuera tan normal como tomar un colectivo al mercado. Ella envidiaba esa calma que aún no lograba sentir. Cuando llegaron al hotel asignado por la organización, el contraste fue abrumador. El lobby estaba lleno de atletas altos, musculosos, vestidos con uniformes relucientes y arrastrando maletas enormes con logos de patrocinadores. María Fernanda se sintió diminuta con su mochila gastada y su chamarra sin insignias. Algunos competidores estadounidenses hablaban en voz alta, riendo y mirando de reojo a los equipos más pequeños. Don Roberto la llevó directamente a su habitación, una sencilla con 2 camas individuales, y le ordenó descansar. Ella intentó dormir, pero el corazón le latía tan rápido que apenas podía cerrar los ojos. Miraba el techo blanco mientras escuchaba el eco de las risas en el pasillo. No sabía si estaba lista, solo que ya no había vuelta atrás. Recordó las palabras de su padre aquella noche silenciosa y pensó que, pase lo que pase, al menos no le quedaría la espina de no haberlo intentado. La mañana del calentamiento oficial, el estadio parecía un monstruo de acero y concreto. Las gradas vacías resonaban con el eco de los pasos de los atletas. María Fernanda pisó el tartán rojo con las piernas temblorosas, mientras Ashley Thompson hacía estiramientos a pocos metros, rodeada de su equipo técnico. Thompson ni siquiera la miró, como si no existiera. Eso le dolió más de lo que esperaba. Don Roberto la observaba desde la orilla de la pista, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Hicieron unas salidas cortas, sin buscar velocidad máxima, solo para familiarizarse con el entorno. El aire olía a caucho y a tensión. Cuando terminó, Don Roberto le puso una mano en el hombro y dijo en voz baja: «Ya estás aquí, eso es lo que importa ahora». Ella asintió, sin poder articular palabra, con los ojos húmedos y el corazón golpeando en el pecho. Esa tarde, durante la junta técnica, anunciaron los carriles de la semifinal. María Fernanda había quedado en el carril 2, mientras que Thompson correría en el 5. Algunos entrenadores intercambiaron miradas burlonas al escuchar su nombre, como si fuera una excentricidad que alguien así llegara tan lejos. María Fernanda los vio y, aunque sintió la cara arder, no dijo nada. Se concentró en anotar la hora de la carrera en el cuaderno que don Roberto le había dado. De regreso al hotel, él le compró un plátano y un jugo en un puesto callejero y lo compartieron sentados en una banca mirando los autos pasar. «Mañana no corras contra ella», dijo él de pronto. «Corre contra el tiempo que dijiste que querías hacer cuando nadie te creía». Ella lo miró en silencio
y asintió, sintiendo que esas palabras pesaban más que cualquier medalla que pudiera ganar. La mañana de la semifinal, el cielo estaba despejado y el aire frío cortaba la piel. María Fernanda se levantó antes de que sonara el despertador, comió un pan seco y se puso los clavos con manos temblorosas. El autobús oficial los llevó al estadio entre el silencio tenso de los competidores. En el túnel de acceso escuchaba el retumbar de la música en las gradas y el murmullo del público que comenzaba a llenar el lugar. Cuando llamaron a los corredores a sus carriles, sintió que las piernas se le aflojaban, pero respiró hondo. Recordó los amaneceres en Iztapalapa, el polvo de la pista abandonada y la mirada callada de su abuela. Cuando el disparo sonó, salió disparada como si corriera hacia su vida entera. Cruzó la meta sin saber en qué posición, solo que su cuerpo había dado todo. Miró la pantalla y vio su nombre en segundo lugar, clasificada a la final. Cuando salió de la pista, todavía jadeando, don Roberto la estaba esperando con una sonrisa contenida. No dijo «Felicidades» ni «te lo dije». Solo le extendió una botella de agua y le dio un leve golpe en el hombro. «Ahora sí», murmuró, y eso bastó. En el vestidor, María Fernanda se sentó sola en una esquina, con el corazón todavía acelerado, viendo cómo las demás competidoras hablaban con sus entrenadores y revisaban sus celulares. Ella no tenía mensajes ni entrevistas pendientes, solo tenía el peso de saber que, al día siguiente, estaría frente a Ashley Thompson en la final. Esa noche, en el hotel, no pudo dormir. Caminaba descalza por la habitación, con la cinta roja en la muñeca y el estómago vacío, mientras don Roberto dormía profundamente. No era miedo lo que sentía, sino una tensión extraña, como si su cuerpo estuviera a punto de cruzar un límite invisible. El día de la final amaneció radiante, con un cielo azul que parecía burlarse de su ansiedad. Desde que bajó del autobús, sintió las miradas de los periodistas que ni siquiera sabían su nombre, solo que era la mexicana. Los altavoces anunciaban su carrera con entusiasmo fingido mientras el público vitoreaba a Thompson. En la zona de calentamiento, María Fernanda se concentró en estirar los músculos sin mirar a nadie. Escuchaba la voz de don Roberto repitiendo: «Concéntrate en tus pasos, no en sus medallas». Cuando llamaron a las finalistas a la pista, las gradas estallaron en aplausos para Thompson. María Fernanda salió con la cabeza erguida, aunque por dentro temblaba. Se colocó en el carril 3, sintiendo el sol arderle en la nuca. Entonces, antes de agacharse en los bloques, tocó la cinta roja, como si al hacerlo pudiera invocar la fuerza de todos los que creyeron en ella. El disparo sonó, y el mundo se volvió un borrón. Thompson salió como un rayo, tal como todos esperaban. María Fernanda se mantuvo pegada a su ritmo, sin mirar a los lados, sintiendo el aire cortarle la cara y el suelo arder bajo sus clavos. A mitad de la recta, sus piernas comenzaron a quemar, pero algo dentro de ella se negó a aflojar. Recordó el sobre con los ahorros de su padre, la mirada orgullosa de su madre y las madrugadas corriendo sola entre el polvo. En los últimos metros, cuando parecía que Thompson se escapaba, María Fernanda apretó los dientes y lanzó su cuerpo hacia adelante con todo lo que le quedaba. Cruzó la meta y cayó al suelo sin saber qué había pasado. El estadio estaba en silencio por un segundo eterno, hasta que la pantalla mostró su nombre en primer lugar. La mexicana había ganado. El grito de don Roberto rompió el silencio antes que el del público. Corrió hacia ella con lágrimas contenidas, pero sin perder su compostura de viejo entrenador. María Fernanda seguía en el suelo, temblando, mientras las cámaras se abalanzaban sobre Thompson, que permanecía de pie, incrédula. El estadio entero parecía no entender lo que acababa de ocurrir. Cuando por fin la ayudaron a ponerse de pie, el himno de México comenzó a sonar, y ella sintió un nudo en la garganta tan
grande que no pudo cantar. Solo alzó la mirada buscando en las gradas, sabiendo que su familia estaba viendo todo desde una pequeña pantalla en casa. En el podio, con la medalla de oro colgando de su cuello, la cinta roja brillaba en su muñeca. No podía creerlo. La chica invisible de Iztapalapa había vencido a la estrella invencible de Estados Unidos ante los ojos del continente entero. Esa noche el teléfono de María Fernanda no paró de sonar. Medios mexicanos que jamás la habían mencionado querían entrevistarla y en redes sociales su nombre era tendencia nacional. Su madre lloraba de emoción al hablarle por videollamada y su abuela sostenía la foto del abuelo junto a la pantalla. Don Roberto, en cambio, permanecía sentado en silencio, observando desde el rincón de la habitación con su gorra sobre las rodillas. Cuando colgó, él simplemente dijo: «Esto apenas empieza». María Fernanda no entendía del todo a qué se refería, pero estaba demasiado agotada para preguntar. Se recostó, con la medalla aún colgada del cuello, sintiendo su peso frío contra la piel, y se quedó dormida antes de poder quitarse los clavos. Mientras el mundo hablaba de su hazaña, ella solo quería dormir un poco más, como si todo lo vivido fuera apenas el primer paso de un camino mucho más grande. Cuando el grupo entró en cuadra para la semifinal, el clima era de tensión y expectativa. Ellas se enfrentarían a la dupla norteamericana, favoritas al título y conocidas por su juego agresivo y por las celebraciones provocativas. María Elena y Carmen respiraban hondo, intentando alejar la presión, mientras la afición brasileña, curiosamente, comenzó a apoyarlas por puro espíritu de rivalidad deportiva. Cada punto ganado por las mexicanas era recibido con aplausos y gritos de ánimo, algo que las sorprendió y fortaleció. En el primer set perdieron por una diferencia mínima, pero demostraron firmeza y estrategia. En el descanso se sentaron una al lado de la otra, las manos entrelazadas y las miradas determinadas. Decidieron que jugarían el segundo set como si fuera el último de sus vidas, sin miedo a fallar, con audacia y alegría. Al regresar a la cancha, estaban diferentes, confiadas, unidas y dispuestas a dejar el corazón en cada inmersión y cada ataque contra las favoritas. El segundo set comenzó electrizante. María Elena se arriesgaba con saques potentes, mientras Carmen defendía balones casi imposibles, arrancando aplausos y suspiros de la tribuna. Las adversarias, antes seguras, comenzaron a mostrar irritación con los errores y la energía de las mexicanas. Con cada punto, María Elena gritaba con una fuerza que parecía provenir de años de frustraciones y sueños aplazados. Cuando lograron empatar el partido en 1-1, se abrazaron con fuerza, llorando de alivio y felicidad. El set decisivo fue un torbellino de emociones. Los puntos se alternaban, la tensión crecía y el público ya parecía totalmente ganado por las mexicanas. En el punto de partido, Carmen hizo un bloqueo perfecto y la pelota cayó dentro. Por un segundo, el gimnasio se quedó en silencio y luego estalló en gritos. Habían vencido a las favoritas, cayeron en la arena, riendo y llorando al mismo tiempo, mientras los gritos de «México, México» resonaban por todo el estadio. Tras la victoria histórica, María Elena apenas podía creer lo que habían hecho. Todavía acostada en la arena, sentía el corazón acelerarse como si estuviera viviendo un sueño imposible. Cuando se levantó, fue rodeada por periodistas de varias partes del mundo, todos queriendo saber cómo dos jóvenes mexicanas habían logrado derribar a las favoritas norteamericanas. Ella respondió con una sonrisa tímida y palabras sencillas, diciendo que jugaron con el corazón y que nadie debería subestimar los sueños de quienes vienen de abajo. Esa frase circuló en las redes sociales y comenzó a convertirse en un símbolo de resistencia y esperanza. Por la noche, de regreso a la Villa Olímpica, María Elena y Carmen se quedaron
horas despiertas, riendo, recordando cada punto, cada mirada cómplice durante el juego. Por primera vez sintieron que ya no eran las de menos. Ahora el mundo entero las miraba, esperando ver hasta dónde podrían llegar en la final. Al día siguiente, los entrenamientos fueron ligeros. Sus cuerpos estaban exhaustos, pero sus espíritus estaban encendidos. Los entrenadores sugirieron descanso, pero ellas decidieron hacer una sesión corta solo para mantener el ritmo y la conexión entre ellas. Mientras entrenaban, la prensa rodeaba el lugar, tomando fotos e intentando captar cualquier detalle de sus estrategias. María Elena, sin embargo, parecía inmune a la presión. Con cada balón que levantaba para Carmen, sonreía, recordando cuando entrenaban solas en la playa de Mazatlán, con redes improvisadas y balones gastados. Ahora estaban a un paso de la gloria. Carmen comentó, un poco riendo, que nunca pensó en jugar una final de campeonato mundial, y María Elena respondió que siempre supo que llegarían lejos, incluso cuando nadie lo creía. Este momento íntimo, capturado por cámaras a lo lejos, se volvió viral. Dos jóvenes mexicanas riendo y entrenando con ligereza en la víspera de una final histórica. La víspera de la final, María Elena recibió una llamada de su madre. Estaba emocionada, con la voz entrecortada, diciendo que toda la ciudad de Mazatlán estaba decorada con banderas de México y que incluso la escuela donde María Elena estudió había pintado un mural con su rostro. Eso la hizo llorar en silencio, sintiendo que cada sacrificio había valido la pena. Carmen también recibió mensajes de apoyo de antiguos profesores, vecinos e incluso de la dueña del pequeño puesto de comida donde solían comer a crédito cuando no tenían dinero. Ese cariño inesperado las envolvió como un abrazo colectivo. Por la noche, antes de dormir, hablaron largamente, recordando cada etapa de su trayectoria y prometiendo que pase lo que pase, jugarían la final con valentía y gratitud. Durmieron de la mano como hermanas, soñando con el día siguiente, el día en que podrían escribir sus nombres para siempre en la historia del deporte mexicano. El día de la final amaneció con el cielo despejado y un sol radiante que se reflejaba en la arena de la cancha. María Elena y Carmen se estiraban en silencio, cada movimiento concentrado, respirando profundamente. Alrededor, el público llenaba las gradas, con cámaras y celulares grabando cada gesto. Ellas sabían que se enfrentarían a paso adversarias extremadamente habilidosas, pero no sentían miedo, sentían una determinación inquebrantable. Cuando las llamaron para el calentamiento oficial, se miraron y sonrieron. Todo lo que habían vivido hasta ese momento, cada entrenamiento solitario, cada madrugada en la playa, cada sacrificio familiar, culminaba en ese instante. La cancha parecía más pequeña, pero ellas se sentían gigantes. Cada paso, cada toque en la pelota llevaba la historia de sus vidas y sabían que no podían decepcionarse a sí mismas ni a todos los que creyeron en ellas. El primer set comenzó con intensidad total. María Elena y Carmen se movían como si fueran una sola, cubriendo la cancha con rapidez y precisión. Las adversarias, inicialmente confiadas, se sorprendieron con la coordinación y energía de las mexicanas. Con cada punto, las jugadoras mexicanas se miraban y asentían, fortaleciendo la confianza una de la otra. La afición, al principio tímida, comenzó a gritar, emocionada con la actuación. Cada saque y cada defensa exigían la máxima concentración, y el calor del sol se mezclaba con la adrenalina, haciendo el esfuerzo físico aún más agotador. Cuando ganaron el primer set por pocos puntos, cayeron en la arena exhaustas, pero con sonrisas de pura alegría. Ya no eran solo dos jóvenes atletas jugando, eran símbolos de superación y valentía, mostrando que la determinación podía superar el favoritismo y los recursos infinitos. El segundo set comenzó aún más equilibrado.
Las adversarias presionaban, pero María Elena y Carmen no cedían. Cada defensa, cada ataque era ejecutado con técnica y valentía. Los brasileños y mexicanos presentes en las gradas comenzaron a apoyar frenéticamente, animándolas con gritos y aplausos. Con cada punto ganado, la confianza aumentaba y el nerviosismo disminuía. María Elena sentía el corazón latiendo con fuerza, pero su mente estaba clara. No podía fallar. Recordaba las mañanas de entrenamiento en la playa, las madrugadas con lluvia, la falta de recursos y la fe de su familia y de don Roberto. Todo eso se transformaba en energía pura, corriendo por sus brazos y piernas, convirtiendo cada movimiento en un acto de resistencia. Con cada punto sabían que estaban más cerca de la historia. Cuando llegaron a los puntos finales del segundo set, la tensión alcanzó su punto máximo. El público estaba de pie, gritando con cada jugada, y las adversarias mostraban signos de frustración. María Elena respiró hondo, mirando a Carmen con determinación, silenciosa. Cada punto valía más que las medallas. Valía la dignidad y la superación de años de esfuerzos invisibles. En el último punto, Carmen hizo una defensa impecable y lanzó la pelota a María Elena, que no dudó. Un saque potente y calculado hizo que la pelota tocara la arena dentro de la cancha, decretando la victoria. El estadio estalló en gritos y aplausos. Las mexicanas cayeron juntas en la arena, exhaustas, llorando y riendo al mismo tiempo, mientras el público celebraba una victoria que iba mucho más allá del deporte. Era un triunfo de la valentía, la persistencia y la esperanza. Tras la victoria, María Elena apenas podía creerlo. Sosteniendo la medalla, sintió el peso físico y emocional de todo lo que había pasado. Carmen estaba a su lado, abrazándola con fuerza, y juntas agradecían en silencio a cada persona que creyó en ellas. Las entrevistas vinieron una tras otra, pero ellas respondieron con humildad, hablando sobre el entrenamiento, la familia y el amor por el deporte. Cuando finalmente se quedaron solas, se acostaron en la arena, mirando el cielo azul que parecía reflejar su logro. María Elena pensó en su ciudad, Mazatlán, en las personas que la animaron, en los entrenamientos solitarios y en los sacrificios que valieron la pena. Esa victoria no era solo de ellas, era de todos los que nunca dejaron de creer, de su familia y de todos los que tenían poco y soñaban en grande. Fue la realización de un sueño imposible, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia. En los días que siguieron a la victoria, María Elena y Carmen recibieron invitaciones de instituciones deportivas y empresarios interesados en apoyar sus carreras. A pesar de las propuestas, don Roberto enfatizó que debían mantenerse enfocadas en el entrenamiento y la disciplina. María Elena pasaba horas estudiando videos de sus jugadas y de las de sus adversarias, analizando cada movimiento para mejorar aún más. Su rutina cambió, pero no su espíritu. Cada mañana continuaba corriendo y estirando con Carmen, manteniendo la conexión que se había vuelto esencial para su éxito. El reconocimiento público aumentaba, pero ellas seguían siendo sencillas y concentradas. La experiencia de vencer a las favoritas no solo les enseñó sobre estrategia y técnica, sino también sobre humildad y la importancia de mantener los pies en la tierra, incluso frente a la fama repentina. Mientras tanto, en Mazatlán, la repercusión de la victoria fue inmensa. Amigos, vecinos y antiguos profesores enviaban mensajes de orgullo y aliento. Pequeños comercios colocaron carteles con fotos de María Elena y Carmen, celebrando sus logros. El apoyo de su ciudad natal fortaleció aún más el vínculo con sus raíces. María Elena se dio cuenta de que su victoria representaba mucho más que una medalla de oro. Era una fuente de inspiración para jóvenes que enfrentaban dificultades, mostrando que el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia
podían transformar los sueños en realidad. Cada mensaje recibido era leído con atención y ella respondía con palabras de motivación, recordando siempre que ese logro también era fruto del sacrificio colectivo y de la fe de todos los que las animaron. Poco después llegó la invitación para el Campeonato Mundial, la oportunidad de consolidar su carrera y convertirse en un referente internacional. María Elena sintió una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Don Roberto habló largamente con ella, explicándole que no era solo una competición, sino una oportunidad para mostrar que el talento mexicano podía brillar en cualquier lugar. El entrenamiento intensivo comenzó de inmediato. Cada mañana, la carrera y el entrenamiento técnico se realizaban con extrema disciplina. María Elena y Carmen adaptaron su rutina, equilibrando la alimentación, el descanso y los ejercicios específicos para enfrentarse a adversarias aún más experimentadas. La presión aumentaba, pero no se dejaron abatir. Cada desafío fue encarado como una preparación no solo física, sino emocional, reforzando la fortaleza mental que se había vuelto decisiva en momentos cruciales de su carrera. Llegado el día del Mundial, el ambiente era totalmente diferente a todo lo que María Elena había vivido. Estadios llenos, cámaras por todas partes y adversarias de renombre esperando en el calentamiento. El nerviosismo era palpable, pero la confianza construida a lo largo de los años superaba el miedo. Cada paso que daba en los pasillos del estadio le recordaba las madrugadas en 1900, Mazatlán y las pistas improvisadas donde todo comenzó. Don Roberto estaba a su lado, observando atentamente, transmitiendo serenidad con el simple toque en su hombro. María Elena respiró hondo, miró a Carmen y sonrió, consciente de que, independientemente del resultado, cada esfuerzo hasta ese momento había valido la pena. El disparo finalizó la espera y comenzó la prueba que definiría su trayectoria internacional. La carrera fue intensa desde el principio. María Elena se mantuvo enfocada en su ritmo, recordando las estrategias entrenadas incansablemente. Sus adversarias eran rápidas, experimentadas y confiadas, pero la determinación de la mexicana se destacó. Cada paso era acompañado por el corazón latiendo con fuerza, recordando las madrugadas frías de entrenamiento y la fe de su familia. En la recta final, con el público vibrando en cada jugada, María Elena hizo un sprint sorprendente. Su velocidad parecía desafiar los límites del cuerpo. Al cruzar la línea de meta, supo de inmediato que había ganado. Las lágrimas vinieron mezcladas con sonrisas de incredulidad. Don Roberto, orgulloso y emocionado, la abrazó, mientras Carmen celebraba con ella. Esa victoria consolidó no solo su carrera, sino también su posición como un ícono nacional y un ejemplo de superación. Después de la victoria mundial, María Elena regresó a Mazatlán como una heroína. Toda la ciudad parecía haberse contagiado de su logro. Banderas en las casas, mensajes de apoyo y murales pintados en 1900 escuelas y plazas. Ella caminaba por las calles y era reconocida por extraños que recordaban sus primeras entrevistas, cuando aún era prácticamente desconocida. Cada saludo y palabra de aliento la emocionaban, recordándole que su esfuerzo había sido visto y valorado. A pesar de la fama repentina, mantuvo la humildad que siempre la caracterizó, agradeciendo a todos y destacando el apoyo de su familia, de Carmen y de Don Roberto. La sensación de pertenencia a su comunidad, de devolver el orgullo a su ciudad natal, era más grande que cualquier medalla. Cada paso por las calles de Mazatlán era un recordatorio de que los sueños difíciles pueden hacerse realidad con determinación. María Elena no descansó mucho. Inmediatamente después de la celebración, inició visitas a escuelas, centros deportivos y proyectos sociales, motivando a jóvenes que enfrentaban adversidades.
contaba sobre sus experiencias de entrenamientos solitarios, sacrificios familiares y el esfuerzo necesario para alcanzar el éxito. Los niños la escuchaban fascinados, muchos con los ojos brillando de esperanza, imaginando que también podrían lograr algo grandioso. Ella incentivaba la disciplina y el amor por el deporte, destacando que el talento sin dedicación no era suficiente. Estos encuentros eran tan importantes para ella como las competiciones, ya que representaban la oportunidad de transformar su victoria en legado, mostrando que el esfuerzo de una persona podía inspirar a toda una generación. Cada sonrisa y cada pregunta curiosa la llenaban de energía y reafirmaban que su historia trascendía el campo deportivo. Don Roberto observaba todo ese movimiento con una satisfacción silenciosa. Aunque había entrenado y guiado a María Elena desde sus primeros pasos, nunca buscó reconocimiento personal. Ver a su pupila brillar a nivel internacional y al mismo tiempo inspirar a otros jóvenes era la mayor recompensa. Él continuaba presente en los entrenamientos, corrigiendo detalles, incentivando mejoras y recordando que la disciplina era continua, independientemente de las victorias. María Elena aprendió con él que cada logro era un punto de partida, no de llegada. Esta filosofía fortaleció su mente y consolidó su postura como atleta de alto nivel, preparada no solo para ganar pruebas, sino para enfrentar cualquier adversidad con serenidad y confianza. La relación entre entrenador y pupila se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la orientación, la paciencia y la fe pueden transformar el talento en excelencia. Mientras tanto, Ashley Thompson pasó por una transformación inesperada. La derrota ante María Elena y Carmen fue un choque, pero también un aprendizaje. Inicialmente resentida, la estadounidense comenzó a reflexionar sobre su postura arrogante y subestimadora. Poco a poco, buscó entender el talento y la garra de las mexicanas, reconociendo que había más en la competición que solo habilidades físicas. Al cabo de unos meses, Thompson se puso en contacto con María Elena, proponiendo entrenamientos conjuntos e intercambio de experiencias. La relación que antes estaba marcada por la rivalidad se transformó en respeto y admiración. Este gesto de humildad demostró que incluso los ganadores pueden aprender de la derrota y que el reconocimiento del valor del otro es una parte esencial del crecimiento humano y deportivo. María Elena recibió la propuesta de colaboración con sorpresa y entusiasmo. Reconoció en la actitud de Thompson la posibilidad de tender puentes y fortalecer aún más el deporte femenino. Juntas, comenzaron a desarrollar proyectos de intercambio entre jóvenes atletas, promoviendo el aprendizaje técnico y el intercambio de experiencias. María Elena veía allí la oportunidad de expandir su impacto, transformando una rivalidad en inspiración colectiva. Cada sesión de entrenamiento conjunto era una lección de disciplina, respeto y perseverancia. El éxito deportivo se convirtió entonces en un catalizador para la construcción de una comunidad más fuerte y unida. Ella entendía que su papel iba más allá de la línea de meta. Su victoria ahora incluía el potencial de transformar vidas y cultivar el espíritu de colaboración, demostrando que la superación y el liderazgo van de la mano. La Fundación Águilas de Barrio, idealizada por María Elena, comenzó a tomar forma oficialmente. El proyecto tenía como objetivo ofrecer entrenamiento deportivo, apoyo psicológico e incentivo escolar a jóvenes de comunidades con pocos recursos. Cada detalle fue pensado con cariño. Las canchas improvisadas fueron reformadas, se compraron materiales deportivos con parte del premio y los voluntarios comenzaron a comprometerse. María Elena se involucró personalmente en cada decisión, desde la elección de los entrenadores hasta la planificación de las actividades semanales. Ella quería que cada joven que entrara en el programa sintiera lo mismo que ella sintió, la certeza de que, a pesar de las dificultades, era posible alcanzar sueños que parecían imposibles. La fundación se convirtió rápidamente en un referente en Mazatlán, mostrando que el impacto de una victoria podía multiplicarse para transformar vidas.
Las primeras generaciones de la fundación recibieron un entrenamiento intenso, pero también enseñanzas de disciplina, respeto y confianza. María Elena se aseguró de acompañar cada clase, demostrando técnicas, corrigiendo posturas y, sobre todo, compartiendo su propia historia de superación. Ella explicaba a los jóvenes que tener recursos no siempre significaba una ventaja y que la determinación, la constancia y la fe en uno mismo eran la diferencia. El entusiasmo de los niños y adolescentes crecía con cada sesión y muchos comenzaron a creer que podían cambiar su destino. Ver el brillo en los ojos de quienes nunca tuvieron oportunidades equivalía para María Elena a cruzar la línea de meta más importante de su vida. Era la certeza de que su victoria no había sido en vano y que cada sacrificio hecho a lo largo de los años había valido cada esfuerzo. Con el tiempo, la fundación también comenzó a realizar intercambios entre atletas de diferentes ciudades, ampliando horizontes y ofreciendo experiencias inéditas a jóvenes talentos. María Elena participaba activamente, acompañando los viajes, monitoreando los entrenamientos y garantizando que cada participante recibiera atención individualizada. Ella percibía, en cada conversación, en cada gesto de esfuerzo, la misma determinación que ella misma tuvo cuando era adolescente. La fundación creció no solo en número, sino en impacto social, convirtiéndose en un espacio de oportunidad y esperanza. Cada joven que se graduaba en el programa se llevaba consigo no solo habilidades deportivas, sino también valores de perseverancia y respeto. María Elena sentía que estaba cumpliendo una misión más grande que ganar medallas, formar personas capaces de luchar por sus sueños con valentía y dignidad. Mientras tanto, María Elena continuaba compitiendo en torneos nacionales e internacionales, manteniendo el enfoque y la disciplina que la caracterizaban. Cada competición era una oportunidad para consolidar su carrera, probar su preparación e inspirar a nuevos atletas. Incluso con la fama y el reconocimiento, nunca perdió la humildad. Siempre recordaba los días de entrenamiento en la playa, las madrugadas agotadoras y la fe inquebrantable de su familia. Ese recuerdo la mantenía centrada, recordándole que cada victoria tenía un precio y que el verdadero valor estaba en el esfuerzo continuo, no solo en los trofeos. Los periodistas comentaban su postura equilibrada y madura, destacando que era un ejemplo de superación e inspiración, no solo por su talento, sino por la humanidad que llevaba en cada gesto. En cada entrevista, María Elena se aseguraba de mencionar a don Roberto y a su familia, reconociendo que sin ellos nada habría sido posible. Hablaba sobre la importancia de los entrenadores que creen, del apoyo familiar y de la fuerza comunitaria que sostiene en cualquier sueño. En cada relato, jóvenes y adultos se emocionaban y muchos se inspiraban a perseguir sus propios objetivos. Ella entendía que su historia era más que deportiva. Era una lección de perseverancia, resiliencia y valentía ante la adversidad. Más que las medallas, cada reconocimiento público era una oportunidad para difundir esperanza. María Elena no se veía solo como una atleta, se veía como una catalizadora de sueños, mostrando que, incluso de orígenes humildes, alguien determinado podía alcanzar alturas inimaginables e inspirar a toda una generación. Con el paso de los meses, la fama de María Elena se consolidó, pero ella mantuvo la rutina simple y la conexión con sus raíces. Seguía entrenando temprano, corriendo en la playa, orientando a jóvenes de la fundación y manteniendo un contacto constante con Carmen y don Roberto. Cada medalla ganada era celebrada, pero sin ostentación. Ella entendía que el verdadero valor estaba en la transformación que podía generar en la vida de otros. Cada victoria era solo un reflejo del trabajo duro, de la fe en sí misma y del apoyo de quienes siempre creyeron en ella.
María Elena sabía que podía descansar en la comodidad de la fama, pero eligió seguir activa, compartiendo fuerza e inspiración para todos los que necesitaran un ejemplo real de superación. El impacto de su trayectoria comenzó a extenderse a nivel nacional. Jóvenes de diferentes estados de México comenzaron a interesarse por el deporte y a buscar programas de entrenamiento. María Elena veía esto con orgullo, pero también con responsabilidad. Cada pregunta hecha por alguien que la veía como ejemplo era una oportunidad para enseñar perseverancia y resiliencia. Ella dedicaba horas a responder mensajes, enviar videos explicativos y participar en encuentros en línea, siempre reforzando que nada sustituía el esfuerzo, la disciplina y la constancia. Su historia de niña humilde, que se convirtió en campeona continental y mundial, se transformaba en una poderosa herramienta de motivación y transformación social, mostrando que cada sueño es válido cuando se invierte valentía y dedicación. El reconocimiento internacional también llegó. Se multiplicaron las invitaciones para competiciones de alto nivel, seminarios y programas de intercambio. María Elena, sin embargo, siempre elegía con cuidado dónde y cómo participar, priorizando mantener su salud, rendimiento y, sobre todo, su compromiso con la fundación. Ella entendía que ser un ícono no significaba solo ganar medallas, sino inspirar a otros a creer en sí mismos. En cada evento, incluso frente a atletas más experimentadas y con muchos más recursos, mantenía la calma y la concentración, recordando sus orígenes humildes y el camino recorrido. Cada victoria internacional era celebrada, pero con la conciencia de que la verdadera gloria estaba en el impacto que causaba en la vida de las personas comunes que se veían reflejadas en su historia. Con el tiempo, la relación con Ashley Thompson se consolidó en amistad y respeto mutuo. Juntas, organizaron clínicas de entrenamiento, debates y competiciones amistosas, alentando a los jóvenes a desarrollar habilidades y carácter. Thompson compartió sus experiencias de élite, mientras María Elena enseñaba sobre la superación, el sacrificio y la perseverancia. La rivalidad inicial se había transformado en una sociedad, demostrando que el respeto y la colaboración pueden surgir incluso de las situaciones más competitivas. María Elena se dio cuenta de que esta unión fortalecía no solo a sí misma, sino a toda la comunidad deportiva. Su victoria no era solo personal, era un puente entre culturas, ejemplos de valentía y determinación, mostrando que, con humildad y esfuerzo, cualquier obstáculo podía ser superado. Hoy, María Elena sigue siendo un referente en México. Cada vez que pisa una pista, siente el recuerdo de las madrugadas de entrenamiento, de la arena de la playa, de las manos de su familia apoyándola y de la orientación firme de don Roberto. Su trayectoria está marcada por logros, pero también por el impacto social, el legado dejado y la inspiración que ofrece. El brillo de la medalla es solo simbólico. La verdadera victoria está en las vidas transformadas, en los sueños incentivados y en el orgullo que genera. Su historia permanece viva, recordando que la superación no es solo alcanzar la gloria, sino crecer con el dolor, aprender con las dificultades y transformar cada desafío en fuerza. María Elena Gutiérrez es, sobre todo, un ejemplo humano de valentía, dedicación y legado.